En la cálida mañana del 8 de julio de 1839, en la pequeña localidad de Richford, Nueva York, nació John Davison Rockefeller. El mundo al que llegó estaba lejos de imaginar el impacto que este recién nacido tendría en la historia económica de Estados Unidos y del mundo. Los Rockefeller no eran una familia adinerada. William Avery Rockefeller, el padre de John, era un vendedor ambulante conocido por su astucia y su dudosa ética en los negocios. Apodado Devil Bill, Bill el Diablo, William a menudo se ausentaba del hogar por largos periodos, dejando a su esposa Eliza Davison a cargo de John y sus hermanos. Eliza, una mujer devota y disciplinada, fue la verdadera arquitecta del carácter de John. Frente a las frecuentes ausencias de su marido y las dificultades económicas, Eliza inculcó en sus hijos los valores del trabajo duro, la frugalidad y la perseverancia. John, en particular, absorbió estas lecciones con una intensidad que marcaría toda su vida. La infancia de John estuvo marcada por mudanzas frecuentes. La familia se trasladó de Richford a Moravia, y luego a Ovego, siempre en busca de mejores oportunidades. Estas experiencias tempranas de inestabilidad parecen haber alimentado en el joven John un deseo profundo de seguridad y control sobre su entorno. En 1853, cuando John tenía 14 años, la familia Rockefeller se mudó a Strongbridge, Ohio, cerca de Cleveland. Esta mudanza resultaría ser un punto de inflexión en la vida de John. Cleveland, una ciudad en rápido crecimiento, ofrecía oportunidades que el joven Rockefeller estaba ansioso por aprovechar. En Cleveland, John completó su educación formal en la Central High School. Aunque no era un estudiante sobresaliente en todas las materias, mostró un talento particular para las matemáticas y una habilidad innata para los cálculos mentales rápidos, habilidades que más tarde le servirían enormemente en el mundo de los negocios. El 26 de septiembre de 1855, un John Rockefeller de 16 años, alto, delgado y con una mirada determinada, salió en busca de su primer empleo. Durante 6 semanas, visitó incansablemente oficinas y negocios en Cleveland, enfrentando rechazo tras rechazo. Finalmente, su perseverancia dio frutos cuando Hewitt y Tattle, una pequeña firma de comisionistas, lo contrató como asistente contable. El salario inicial del adolescente John D. Rockefeller era de 50 centavos de moneda al día, una suma modesta incluso para la época. Sin embargo, John vio esto no como un simple trabajo, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Se sumergió en el trabajo, absorbiendo cada detalle del funcionamiento de un negocio. Su diligencia y habilidad con los números pronto llamaron la atención de sus empleadores. Rockefeller trabajó para Hewitt y Tattle durante 3 años, ganándose una reputación de confiabilidad y eficiencia. Fue durante este tiempo que desarrolló muchos de los hábitos y principios que lo guiarían a lo largo de su carrera. El joven John D. Rockefeller comenzó a llevar meticulosos libros de contabilidad personal, anotando cada centavo que ganaba y gastaba. Esta práctica de autocontrol financiero se convertiría en una característica definitoria de su vida. En 1859, a la edad de 20 años, Rockefeller dio su primer paso hacia la independencia empresarial. Con $1000 que había ahorrado de su salario y un préstamo de $1000 de su padre, por el cual pagó intereses, formó una sociedad comercial con Maurice B. Clark. La firma, Clark y Rockefeller, se dedicaba al negocio de comisionistas, comprando, vendiendo y transportando granos, heno, carne y otros bienes. El joven Rockefeller se destacó rápidamente en este nuevo emprendimiento. Su atención al detalle, su habilidad para los números y su instinto para los negocios le permitieron navegar con éxito en el volátil mercado de materias primas. La empresa creció rápidamente, beneficiándose del auge económico que siguió a la Guerra de Crimea. Sin embargo, 1859 también marcó otro evento que cambiaría para siempre el curso de la vida de Rockefeller y, de hecho, el curso de la historia económica mundial. En agosto de ese año, en Titusville, Pensilvania, Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo comercialmente exitoso en los Estados Unidos. La fiebre del oro negro había comenzado.
El nacimiento de un imperio petrolero, 1863 a 1870, mientras la guerra civil estadounidense llegaba a su fin, Rockefeller vio una oportunidad en la creciente industria del petróleo. En 1863, él y sus socios invirtieron $4.000 en una refinería de petróleo en Cleveland, entrando así en un negocio que transformaría su vida y la economía mundial. La industria del petróleo en sus primeros días era caótica y altamente especulativa. Muchos se apresuraron a perforar pozos, buscando una fortuna rápida, pero pocos prestaban atención a la refinación y distribución eficiente del producto. Rockefeller, con su mente analítica y su enfoque en la eficiencia, vio una oportunidad en este caos. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Rockefeller se centró en la refinación más que en la perforación. Reconoció que mientras la perforación era un juego de azar, la refinación ofrecía la oportunidad de un control y una eficiencia constantes. Esta decisión resultaría ser crucial para su éxito futuro. Rockefeller aplicó a la refinación de petróleo los principios de eficiencia y economía que había aprendido en sus anteriores experiencias empresariales. Implementó innovaciones que redujeron drásticamente los costos, fabricó sus propios barriles en lugar de comprarlos, ahorrando varios centavos por barril. Empleó a sus propios plomeros para mantener las tuberías, reduciendo los costos de mantenimiento. Utilizó los subproductos del refinado para fabricar lubricantes, vaselina y cera de parafina, convirtiendo lo que antes era desperdicio en ganancias adicionales. Compró miles de acres de bosques y abrió su propia maderera para asegurar un suministro constante de madera para barriles a bajo costo. Estas medidas de ahorro de costos, combinadas con la creciente demanda de productos petroleros, hicieron que el negocio de Rockefeller floreciera rápidamente. Un matrimonio sólido y una familia numerosa en 1864, Rockefeller se casó con Laura Celestia Spelman, una mujer educada y de gran carácter. Juntos tuvieron 5 hijas, Elizabeth, Alice, Alta, Edith y Mary, y un hijo, John D. Rockefeller Jr. Laura fue una influencia estabilizadora en la vida de Rockefeller, y su matrimonio fue considerado uno de los más sólidos de su época. En 1865, Rockefeller compró la participación de sus socios por $72.500, tomando el control total del negocio. Tenía solo 25 años, pero ya estaba demostrando las habilidades y la visión que lo convertirían en el hombre más rico del mundo. El 10 de enero de 1870, John D. Rockefeller y sus nuevos socios incorporaron la Standard Oil Company of Ohio. Con un capital inicial de $1 millón, Standard Oil estaba preparada para dominar la industria petrolera. Rockefeller se embarcó en una estrategia agresiva de expansión y consolidación que transformaría no solo la industria del petróleo, sino la naturaleza misma de los negocios americanos. El ascenso del gigante, la creación de un monopolio, 1870 a 1882. Con la fundación de Standard Oil, Rockefeller inició una de las expansiones empresariales más agresivas y exitosas en la historia de los negocios. Su estrategia era simple pero efectiva: controlar cada aspecto de la industria petrolera para maximizar la eficiencia y minimizar la competencia. Rockefeller comenzó adquiriendo sistemáticamente a sus competidores. Utilizó una variedad de tácticas, algunas más controvertidas que otras: compras directas, ofrecía comprar las refinerías de sus competidores, a menudo a precios generosos. Acuerdos secretos, negoció tarifas preferenciales con las compañías ferroviarias, lo que le dio una ventaja significativa sobre sus competidores. Integración vertical, adquirió campos petrolíferos, flotas de vagones cisterna, tuberías y terminales de distribución, controlando así toda la cadena de suministro. Tácticas de presión, en algunos casos, se alegó que Standard Oil amenazaba a los competidores que se negaban a vender con sacarlos del negocio. Una de las innovaciones más significativas de Rockefeller fue la creación del Trust. En 1882, Rockefeller y sus asociados crearon el Standard Oil Trust, una estructura legal que les permitió controlar múltiples corporaciones en varios estados como si fueran una sola entidad. Esto no solo aumentó la eficiencia operativa, sino que también les permitió eludir las leyes estatales contra los monopolios. La expansión de Standard Oil fue asombrosa. Para 1880,
la compañía controlaba el 90% de la capacidad de refinación de petróleo en los Estados Unidos. En su punto máximo, Standard Oil era responsable del 80% de las ventas de productos petroleros en el país. Este dominio del mercado llevó a enormes ganancias. La riqueza personal de Rockefeller creció exponencialmente, convirtiéndolo en el hombre más rico de América y, posiblemente, del mundo. En su punto máximo, se estima que su riqueza representaba el 1,5% del PIB total de los Estados Unidos. Innovación y eficiencia. El éxito de Standard Oil no se debió únicamente a tácticas agresivas de mercado. Rockefeller también fue un innovador incansable, siempre buscando formas de mejorar la eficiencia y reducir los costos, investigación y desarrollo. Standard Oil invirtió fuertemente en investigación química, desarrollando nuevos productos petroleros y mejorando los procesos de refinación. Logística. La compañía revolucionó el transporte de petróleo, construyendo una vasta red de oleoductos que redujo drásticamente los costos de transporte. Estandarización. Como su nombre lo sugiere, Standard Oil trabajó para estandarizar la calidad de sus productos, ganándose la confianza de los consumidores. Mercadeo. La compañía fue pionera en técnicas de mercadeo modernas, creando marcas reconocibles y campañas publicitarias a nivel nacional. Estas innovaciones no solo beneficiaron a Standard Oil, sino que también impulsaron el desarrollo de toda la industria petrolera, contribuyendo significativamente al crecimiento económico de los Estados Unidos. Controversia y críticas. El éxito de Rockefeller y Standard Oil no estuvo exento de controversias. Muchos vieron las tácticas de la compañía como despiadadas y anticompetitivas. Los críticos acusaron a Rockefeller de aplastar a la competencia y de manipular los mercados para su propio beneficio. Periodistas de investigación, conocidos como muckrackers, comenzaron a exponer las prácticas de Standard Oil. Ida Tarbell, cuyo padre había sido arruinado por las tácticas de Rockefeller, escribió una serie de artículos devastadores que luego se convirtieron en el libro La historia de Standard Oil Company. Esta obra fue fundamental para avivar el sentimiento público contra los monopolios. Rockefeller se convirtió en el símbolo del barón ladrón, un término acuñado para describir a los magnates industriales que se creía que habían amasado sus fortunas a través de prácticas poco éticas. La imagen pública de Rockefeller se deterioró, y se convirtió en el blanco de caricaturas y críticas mordaces en la prensa. El dominio de Standard Oil del mercado petrolero no pasó desapercibido para el gobierno de los Estados Unidos. En 1890, el Congreso aprobó la Ley Sherman Antitrust, en gran parte como respuesta a las prácticas de Standard Oil y otras grandes corporaciones. Esta ley prohibía los monopolios y las restricciones al comercio interestatal. En 1906, el gobierno federal presentó una demanda contra Standard Oil bajo la Ley Sherman Antitrust. El caso llegó finalmente a la Corte Suprema, y el 15 de mayo de 1911, el tribunal dictaminó que Standard Oil era un monopolio ilegal y ordenó su disolución en 34 compañías separadas. Irónicamente, esta decisión hizo a Rockefeller aún más rico. Como principal accionista de todas estas nuevas compañías, que incluían a las futuras Exxon, Mobil y Chevron, vio como el valor total de sus acciones se multiplicaba a medida que las empresas individuales prosperaban. Mientras su imperio empresarial crecía, Rockefeller también estaba construyendo otro tipo de legado. Desde joven, había sido un ferviente bautista y creía firmemente en el diezmo, donando el 10% de sus ingresos a la iglesia incluso cuando era un joven empleado. A medida que su riqueza aumentaba, también lo hacían sus donaciones. En 1884, creó el Fideicomiso Rockefeller para la Educación Americana, que más tarde se convertiría en la Junta General de Educación. Esta organización desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la educación superior en los Estados Unidos, especialmente en el sur. Algunos de los logros filantrópicos más notables de Rockefeller incluyen la Universidad de Chicago, fundada en 1890 con donaciones de Rockefeller que ascendieron a más de $80 millones. La universidad se convirtió rápidamente en una de las instituciones de investigación más respetadas del mundo.
El Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, establecido en 1901, este instituto, ahora Universidad Rockefeller, ha sido fundamental en numerosos avances médicos, incluyendo el descubrimiento de que el ADN es el material genético. La Fundación Rockefeller, creada en 1913 con una donación inicial de $35 millones, más de 900 millones en dólares actuales, la fundación se dedicó a promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. La fundación ha tenido un impacto duradero en áreas como la salud pública, la educación y la investigación científica. A pesar de su inmensa riqueza, Rockefeller mantuvo un estilo de vida relativamente modesto. Era conocido por su frugalidad personal, a menudo llevando el mismo abrigo durante años y vigilando de cerca los gastos domésticos. Sin embargo, también disfrutaba de algunos lujos, como su finca de Kikwit en Hudson Valley, que se convirtió en el hogar de 4 generaciones de Rockefellers. John D. Rockefeller falleció el 23 de mayo de 1937, a la edad de 97 años. Dejó tras de sí un legado complejo y duradero. Por un lado, fue un innovador empresarial que transformó la industria petrolera y sentó las bases para muchas prácticas empresariales modernas. Por otro lado, sus tácticas agresivas y su dominio del mercado llevaron a cambios significativos en la regulación de los negocios en Estados Unidos. El impacto de Rockefeller se siente hasta el día de hoy. Las compañías que surgieron de la disolución de Standard Oil, como ExxonMobil y Chevron, siguen siendo gigantes de la industria petrolera. Su enfoque de la filantropía, caracterizado por donaciones estratégicas y a gran escala, ha influido en generaciones de multimillonarios, desde Andrew Carnegie hasta Bill Gates y Warren Buffett. La vida de John D. Rockefeller es un testamento al poder de la visión, la determinación y la adaptabilidad. Desde sus humildes inicios en una granja de Nueva York hasta su posición como el hombre más rico del mundo, Rockefeller personificó el sueño americano en su forma más extrema. Su historia nos recuerda que, en el mundo de los negocios y más allá, las mayores recompensas a menudo vienen para aquellos que están dispuestos a pensar en grande, desafiar el status quo y, finalmente, devolver a la sociedad. ¿Qué podemos aprender de Rockefeller? Visión a largo plazo. Rockefeller tenía una visión clara del futuro de la industria petrolera y trabajó incansablemente para hacerla realidad. Innovación. Fue un pionero en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Eficiencia. Rockefeller era obsesionado con la eficiencia y la reducción de costos. Filantropía. Demostró que la riqueza puede ser utilizada para mejorar la vida de millones de personas. Controversia. Su historia es un recordatorio de que el éxito empresarial a menudo conlleva un costo social y ético. Así que la próxima vez que llenes el tanque de tu coche, enciendas una luz, o te beneficies de un avance médico, recuerda, estás participando en un legado que comenzó con un joven ambicioso de Ohio que vio el futuro en un barril de petróleo y tuvo el coraje y la visión para hacerlo realidad. La figura de John D. Rockefeller, uno de los magnates más influyentes de la historia estadounidense, continúa generando un profundo debate. Nacido en 1839, Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. Principalmente gracias a su compañía Standard Oil, que llegó a controlar el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos. Este notable logro empresarial le ha valido la admiración de muchos, quienes le consideran un genio de los negocios y un pilar del desarrollo económico del país. Rockefeller no solamente consolidó una fortuna personal impresionante, sino que también sentó las bases para el crecimiento industrial, aplicando técnicas empresariales innovadoras que revolucionaron la manera en que operaban las grandes compañías. Introdujo métodos de integración vertical, logística avanzada y prácticas de eficiencia que posteriormente serían replicadas en múltiples industrias. Sin embargo, no todos los aspectos de su legado son percibidos positivamente. Sus críticos argumentan que Rockefeller fue un monopolista despiadado, que utilizó tácticas anticompetitivas para aplastar a sus rivales y establecer un dominio casi absoluto sobre la industria petrolera. Las acusaciones de explotación laboral y manipulación del mercado son parte integral de esta narrativa.
sus oponentes señalan que Standard Oil era una enorme máquina de monopolio que perjudicaba tanto a los consumidores, con precios artificialmente altos, como a los trabajadores, quienes se encontraban en condiciones laborales difíciles sin una verdadera posibilidad de negociación colectiva. Esta dualidad en la figura de Rockefeller lo coloca en una posición ambigua de héroe y villano simultáneamente, dependiendo del prisma a través del cual se le observe. Aquellos que valoran la innovación, la eficiencia y la caridad pueden verle como un héroe. Por otro lado, quienes se enfocan en las tácticas comerciales agresivas y las condiciones injustas de trabajo pueden considerarlo un villano. Es innegable que Rockefeller dejó una marca indeleble tanto en la economía estadounidense como en el ámbito global. Ya sea visto como un titán benefactor o un explotador corporativo, su legado sigue siendo una fuente de análisis y controversia. Te pregunto a ti, ¿fue un héroe o un villano? Eres libre de comentar si deseas. Hasta la próxima amigos, esperamos que esto les haya gustado, si es así no duden en suscribirse. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.